La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil, quien les habla es su hermana y amiga Joana Ulises, quien siempre da gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes la palabra del Señor, la cual es de edificación para mi vida y me alegra poder utilizar este medio para hablar de su palabra. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros y les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche. Jueves, servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche igual. Los sábados, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. El Ministerio de Jóvenes en esta semana culminamos con nuestra actividad de oración y ayuno y fue de bendición y de edificación para nosotros. Y este sábado vamos a concluir con un tiempo de gracias, de acción de gracias a nuestro Creador porque nos permitió acercarnos más en este tiempo a Él y poder crecer en lo que es la palabra del Señor y la oración. También tenemos servicios los domingos a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Así que si usted nos escucha y está interesado en visitarnos, será más que bienvenido a compartir y presentar adoración colectiva a nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos otra información que le vamos a presentar, esperando que usted escuche atentamente este seminario que tendremos en nuestra iglesia local, así que ponga atención para que pueda participar. El Ministerio de Alabanza y Música de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana presenta el seminario El Diario de un Adorador, donde aprenderemos de la mano del pastor Yacid Vargas principios y valores para una vida de adoración y servicio, dirigido a músicos, líderes y creyentes en general. Viernes 1 de julio a las 6:30 de la tarde y sábado 2 de julio a las 8:30 de la mañana. Espaillat número 86. 800 pesos por persona. Incluye el libro El Diario de un Adorador. Musicalización en vivo con la salmista Jennifer Lluveres. Para información sobre pagos y ofertas, contáctanos al 809-915-9884. 809-915-9884. Seminario El Diario de un Adorador. Ahí estuvimos escuchando este seminario que tendremos el 1 y el 2 de julio, así que si usted está interesado, contáctese con estos números que se mencionaron en esta promo para que sea parte, porque sabemos que será de edificación tanto para la iglesia en general como para los ministerios de adoración y alabanza de cada congregación. Es una invitación abierta, no solamente para nosotros, los de la Profecía Central, sino a nivel general. Así que puede compartir y ser parte de este seminario, El Diario de un Adorador. Y sin más que agregar, vamos a saludar a cada uno de ustedes que siempre están ahí, las damas de nuestra iglesia, los caballeros, los jóvenes, hasta los adolescentes y niños que siempre están pendientes de este programa. Gracias por su sintonía siempre y si está celebrando una fecha especial, muchísimas felicidades. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y es joven, repítete o recuérdate el Evangelio cada día. Cuando pensaba en este tema o meditaba en este tema, me preguntaba por qué si ya yo soy creyente, y esta es la pregunta que nos hacemos siempre, si ya yo soy creyente y ya yo he creído en el Señor y he recibido el Evangelio, ¿por qué tengo que repetirme el Evangelio?
Y este es uno de los errores que como cristianos cometemos, y es que entendemos que ya no necesitamos ser evangelizados, sino las personas que aún no conocen del Señor. Pero sabemos que el Evangelio es una buena noticia que no solamente se queda en el momento que la recibimos, sino que va transformando nuestras vidas cada vez que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. El Evangelio no es solamente lo principal de la vida cristiana, es el principio y es el final, es el centro, es nuestro enfoque, porque el Evangelio apunta a Cristo, nos recuerda nuestra condición, la condición que nosotros teníamos cuando no estábamos en el Señor, y nos presenta esa nueva vida que tenemos en Cristo y sobre todo la esperanza segura de morar con nuestro Creador. Pero la pregunta, ¿por qué debo de recordarme el Evangelio? El Evangelio, aparte de que nos acerca al Señor, nos hace crecer en la adoración y en la alabanza a nuestro Creador. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 11, versículo 36 al 36, que dice: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el premio, el primero, para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Me gusta mucho esta palabra porque hace preguntas como ¿quién fue el primero? ¿Quién le dio el premio a este creador? ¿Quién es el dador de la ciencia y la sabiduría de Dios? Él es el creador de todas las cosas, el principio y el fin de todas las cosas. Por lo tanto, a Él debemos de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Creador. ¿Por qué esto nos motiva o por qué el Evangelio nos motiva a alabar al Señor? Porque nos hace reconocer su señorío, nos hace reconocer que ese sacrificio que Él hizo no fue en vano y que por medio de Él hoy somos justificados por su sacrificio y tenemos acceso al Padre y con gozo y con libertad podemos alabarlo. De manera natural, usted y yo no podemos comprender que debemos de rendir adoración a nuestro Creador. Por la circunstancia, tal vez queremos adorar a Dios porque estamos bien, pero el Evangelio nos apunta a Cristo y nos hace ver que sin importar la circunstancia, debemos de adorar y presentar esa adoración viva y eficaz a nuestro Creador, por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. El segundo punto que me gustaría recordar es porque esto nos recuerda nuestra identidad en Cristo. El mundo, sabemos que debemos de ir al libro de Génesis siempre. Nuestra identidad fue totalmente destruida, o vamos a decir, echada a un lado, cuando el hombre pecó en el inicio. Y por esta condición nosotros debemos de volver a Cristo, donde en Él, como dice su palabra, que somos imagen y semejanza de Él, en Él encontramos esa identidad y nos enfocamos a Él. Cada día que usted y yo escuchamos el Evangelio. Si nosotros no escuchamos el Evangelio, nuestra identidad se va a ir moldeando al sistema, a la circunstancia, al entorno, a la cultura y no a Cristo, que es nuestro Creador. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados como Él en gloria. Joven, su vida y mi vida está escondida en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Por eso dice, cuando se manifieste, entonces nosotros también estaremos cerca del Señor. ¿Por qué usted y yo debemos de predicarnos el Evangelio siempre? Para mantenernos firmes en la verdad, para mantenernos firmes en la palabra del Señor, porque sabemos que
si no estamos arraigados y cimentados en amor, como dice la palabra del Señor, no podremos afrontar los dardos del enemigo, como dice la palabra del Señor, porque es con la palabra, y en la palabra está el evangelio de salvación que usted y yo necesitamos. Joven, predícate el evangelio, porque es la única manera que tú vas a poder resistir el pecado. De la única manera que nosotros podemos someternos a la voluntad de nuestro Creador es a través del Evangelio. El Evangelio nos muestra esa vida perfecta que el Señor vivió y que se nos colocó a nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que Cristo vivió en esta tierra. Por eso es necesario que para que nosotros entendamos y podamos resistir la tentación, resistir al maligno, debemos de estar firmes en la palabra. El Evangelio es lo único que nos motiva a servir en la congregación o hasta fuera de la congregación, a servir, a ser útil a los demás. El Evangelio también nos protege de ser o de mantenernos en una constante desesperación por lo incierto, por el mañana. La palabra del Señor nos ayuda y nos recuerda que no debemos de estar afanados por nada, porque el Señor conoce todas las cosas. Pero para poder creer que el Señor, nuestro Creador, conoce y sustenta todas las cosas y está en dominio de todas las cosas, necesito recordar el Evangelio. Porque Cristo es la muestra viva de que Dios está en control y sustenta todas las cosas. Que es difícil yo pensar en lo que tal vez va a ocurrir en la noche del día de hoy o tal vez mañana en la mañana por nuestra naturaleza caída, por querer controlar las cosas que van a suceder. Es difícil, tal vez usted lo diría, pero el Evangelio nos apunta a mantener la calma y a guardar en la gloriosa esperanza que es nuestro Señor. Y un punto muy importante, joven, que te recuerdes y te prediques el Evangelio cada mañana, es porque el Evangelio es lo que vence nuestro orgullo. El Evangelio nos hace dependientes de nuestro Creador. El Evangelio nos muestra que por lo que nosotros hemos hecho no hemos alcanzado la salvación. Solamente lo hemos alcanzado por la gracia que el Señor ha puesto en su Hijo para darnos salvación. Solamente el Evangelio hace que nosotros destruyamos al principal enemigo de Dios, que es el orgullo en el hombre, que es lo que separa al hombre de Dios. El Evangelio podemos verlo como una historia, pero no como cualquier historia, sino aquella que inicia desde el Génesis, cuando Dios ya había elaborado el plan por la caída del hombre en el huerto del Edén, pero sobre todo también nos hace partícipe a nosotros de esta historia cuando envía a su Hijo para que nosotros podamos tener acceso a Él. Pero no por nuestros méritos o no por las cosas que nosotros hayamos o podamos hacer, sino que por su gracia y misericordia nos acerca a Él. El Evangelio no es la que nos da solamente, no se limita, y esto me gusta mucho, que el Evangelio no es solamente lo que nos da acceso al Padre, que es Cristo, porque el Evangelio es Cristo, sino también que el Evangelio es el camino, es por donde nosotros diariamente debemos de andar, porque la palabra del Señor nos dice que debemos de andar en este Evangelio, cuidar este Evangelio y perseverar en este Evangelio, que es la muerte, es la vida, la muerte, la resurrección y la ascendencia de Cristo al cielo y sobre todo su venida, que ese sacrificio es completo en Él. Para que podamos dar fruto debemos de conocer por completo el Evangelio. Y sí, la vida cristiana es una lucha constante. Muchas veces el Evangelio el día de hoy se nos quiere presentar como de venir al Señor y todos tus problemas, todas tus circunstancias serán cubiertas, serán quitadas. Pero yo diría que no. El Evangelio es una lucha diariamente, es una lucha constante. Porque cuando tú le das la espalda al mundo y te vuelves a Cristo, a tu Creador, tú estás ganando al mundo entero en tu contra. Tú estás teniendo al mundo entero como tu enemigo. Es decir, que las luchas
aumentan, las situaciones aumentarán, pero ¿cuál es la diferencia? Que has recibido un evangelio que te sustenta, que te da la paz que necesitas, porque el evangelio trata de Jesús, trata del Padre, trata de este plan bien elaborado que el Señor hizo para que usted y yo tuviéramos salvación. Solamente limitamos el evangelio como predicar de que Cristo nos ama y sabemos que Cristo nos ama, pero este no es el plan original del evangelio, no es lo que plasma el evangelio, sino es una misión constante de predicar la palabra del Señor, de predicar tal vez esa mala noticia que usted y yo no nos gusta escuchar, pero que es necesario que escuchemos esa condición que nosotros teníamos y cómo esa condición puede ser cambiada cuando creemos y recibimos el evangelio de salvación. El evangelio no es solamente palabras bonitas, el evangelio consiste en practicarlo, en practicar la piedad, en practicar la justicia, en practicar la verdad, en reflejar a Cristo, en ser ejemplo en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué usted y yo necesitamos entender el evangelio? Porque el evangelio santifica al creyente. El evangelio nos hace crecer en el conocimiento de su palabra. El evangelio claramente nos hace entender que nosotros somos totalmente dependientes de nuestro Creador y que nuestra voluntad ya no es la que debe de imperar en nuestra vida, sino la voluntad del Padre, de someter mis deseos a la voluntad del Señor, porque el evangelio es vida y vida en abundante. Y no solamente por decirlo, sino que esto es lo que nos da el gozo que nosotros necesitamos para poder permanecer y vencer las situaciones que se presentan en nuestra vida. Y sobre todo el evangelio nos hace obedecer su palabra. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesús. El evangelio es lo que nos da gozo. El evangelio no es solamente conceptos, es la vida plena que nosotros debemos de manifestar. Tal vez usted dirá: pero entonces el evangelio es lo que se debe de predicar en todas las exposiciones de la palabra, los domingos, los jueves, en mi congregación. Sí, porque el evangelio es el fundamento de la iglesia. El evangelio es el fundamento del cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos que debemos de estudiar la palabra, de conocer el evangelio, de predicar diariamente el evangelio a nuestras vidas, a nuestra congregación, a nuestro entorno, porque si no se predica el evangelio, simplemente se estará hablando tal vez cosas que nos hacen sentir bien o que nos hacen sentir muy conocedores de conocimiento, puntos que tal vez sea necesario, pero lo que debe de imperar es el evangelio. Porque el evangelio es lo único que salva a los pecadores como usted y como yo. Es lo único que trabaja en nuestra vida, es lo único que confronta nuestra vida, y es por medio del evangelio que el Espíritu Santo convence de nuestro pecado, nos hace ver nuestra antigua condición. Y lo más importante, el evangelio glorifica a Dios. ¿Por qué el evangelio glorifica a Dios? En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Por Él y por Él son hechas todas las cosas. Usted y yo fuimos creados por Él, para la gloria de Él, para la alabanza de su nombre. No es para los méritos de nosotros, sino para que nosotros seamos luz donde quiera que nosotros estemos. Debemos siempre enfocar nuestra vida en predicar el evangelio de salvación. ¿Cuesta? Sí.
Nos cuesta, ¿por qué? Porque ya no vamos a vivir de acuerdo a nuestros deseos, a lo que yo pienso, a lo que yo pueda interpretar de la palabra. El Evangelio nos hace entender que la Escritura no es de interpretación personal, sino una única interpretación que es dada mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo comprender la palabra de Dios? Pídale al Espíritu Santo. Dedíquese a leer, a ser minucioso, a profundizar en la palabra del Señor. Que hoy leo, mañana vuelvo y leo y mañana me recuerdo otra vez el Evangelio. ¿Por qué? Como hablamos en programas anteriores, la condición o la mala noticia, el Evangelio nos las muestra. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nacemos en una condición pecaminosa. Pero el Evangelio nos hace renacer en Cristo. El Evangelio nos da una nueva vida en Cristo y nos hace crecer en Él. Nos hace nueva criatura y ya esa condición pasada ya no va a morar o vivir en nosotros. Claro, diariamente usted y yo, hermano en la fe, cometemos faltas, pecamos. Y es una de las razones también por la que necesitamos predicarnos el Evangelio. No somos seres perfectos. De hecho, aun cuando usted y yo vayamos a morir, no habremos profundizado, no habremos llegado, yo creo que ni a un 50 o un 70% de lo que es el Evangelio, de lo que es a profundidad, esa buena noticia, de lo que es la salvación, de lo que es el sacrificio de Cristo. Pero es importante que constantemente vayamos a la palabra del Señor y estudiemos y escudriñemos el Evangelio. ¿En qué consiste? No solamente son 2 o 3 libros que habla del Evangelio, no. Es desde el Génesis hasta el terminar. Porque esto nos apunta a la soberanía de Dios, a la justicia de Dios, a la fidelidad de Dios, a que Él cumple sus promesas y sobre todo de que en Él tenemos la garantía de una salvación segura. Pero que antes de llegar a esa tierra, a ese lugar que el Señor ha de preparar para nosotros, debemos de vivir conforme a su palabra, conforme a su evangelio. De que gracias a Él, ese sacrificio, en Él pudimos cumplir toda la ley. Eso nos da gozo y nos da regocijo. Pero también nos recuerda que mis deseos, mi voluntad, deben de estar sometidos al Dios Creador, sometidos a ese sacrificio que el Señor hizo. Ahora le invito a usted, joven, que nos escucha y nos ve, que predique la palabra del Señor, no solamente al que le queda al lado o al que le queda en el trabajo, en la escuela o en la universidad, sino a esa persona que usted ve reflejada ante un espejo. Y diariamente se diga, yo necesito el Evangelio. Y me lo repito para que yo entienda cuál era mi condición y qué costo tuvo el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Y qué tan importante es que yo aprenda el Evangelio para poder ser ejemplo a los que vendrán. No descuidemos el Evangelio. De hecho, no debemos de adulterar el Evangelio. Porque es importante que tal cual como lo hemos recibido desde su palabra, asimismo podamos predicarlo. Y eso lo decía el apóstol Pablo. Ustedes han recibido este evangelio, no otro evangelio. Así que aguarden en él, permanezcan en él y sobre todo prediquen este evangelio, vivan este evangelio. Anden en este evangelio y que sus deseos sean sometidos a la voluntad de Cristo. Este ha sido el tema del día de hoy, esperando que sea de edificación para su vida y que recordemos, hermanos en la fe, que usted y yo, aún creyendo en nuestro Señor Jesucristo, aún habiendo recibido este evangelio, necesitamos diariamente predicarnos y recordarnos este evangelio de salvación que trae gozo y vida a nuestras vidas para que aguardemos esta hermosa esperanza que nos espera con nuestro Creador Dios allá en los cielos. Para su hermana y amiga Joana Ulises, ha sido un placer, esperando que usted se comprometa con estudiar más la palabra del Señor e ir más a profundidad y que pueda predicar con denuedo esta palabra. Dios les bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en una próxima.
hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.